Estamos hablando de agentes sociales. Yo os voy a hablar de territorios en democracia. Mi nombre es Ángel Calle Collado. Y aparte de estar en la Universidad de Córdoba, que es mi faceta académica, aparte de escribir libros sobre cuestiones municipalistas, pues aquí estamos muy metidos en Córdoba en este proceso a través de una candidatura ciudadana que se llama Ganemos, a través de espacios sociales que estamos apoyando como el Reheredia, a través de circuitos cortos agroecológicos. En fin, mi perspectiva es, como veréis a lo largo de la charla, que la institucionalidad se construye tanto dentro de lo que son las instituciones formales como fuera, desde lo social, ¿no? Lo político y lo social, que en estos momentos parece que se está entendiendo. Me pedían que siguiera, y voy a seguir un guión, para facilitar también un poco la comprensión de lo que es la conferencia, y vamos a empezar por los elementos que caracterizan estos nuevos movimientos sociales emancipadores y qué papel tienen las nuevas tecnologías, ¿no? En primer lugar, decir qué entendemos por movimientos sociales. Pues muy básicamente, yo entiendo, como el conjunto más o menos de gente que se dedica a la sociología de los movimientos sociales, aquellos espacios de ciudadanos, ciudadanas, de colectivos, de comunidad, que se caracterizan por un afán rupturista. No queremos estar en el orden actual, queremos reinventar las reglas. Una solidaridad interna que hace vislumbrar que tenemos un nosotros, que compartimos identidades, formas de hacer frente a unas élites. Y luego una serie de redes difusas de tal manera que los movimientos sociales no son como grupos cerrados, grupos de presión, un partido político, una ONG, sino que tienden más a ser redes donde va fluctuando como capas de cebolla y con cierta porosidad la entrada y salida también de activistas, ¿no? Esos movimientos sociales fundamentalmente se ocupan de politizar necesidades que la población considera que no están satisfechas, por un lado, y a partir de ahí construir otras gramáticas de democracia, otras formas de participar y de estar. Frente a las ideas más clásicas de los movimientos obreros, fijados por ejemplo en cuestiones más materiales, también estamos hablando de Europa, estamos hablando de países centrales, estamos hablando de sociedades industrializadas, el 18 y el 19 se caracteriza por ese blanco y negro, tener o no tener trabajo en la fábrica, fundamentalmente condiciones laborales dio lugar a una demanda, a una serie de demandas de carácter material y a unas propuestas que se fueron tornando con lo que yo llamo la toma de poder desde lo uno. Es decir, fueran partidos o fueran movimientos marxistas o anarquistas, con lo uno quiero decir que había una estrategia de acción, una cosmovisión o una narrativa de cómo funcionaba el mundo, una organización preferente y generalmente también un conjunto de líderes en masculino, que eran los que determinaban mucho estos movimientos. Ese movimiento obrero materialista, con el paso de los años, en los 60 y los 70, dio lugar a fuertes críticas por no ocuparse de nuevas cuestiones, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, la diversidad, de ocuparse también de qué ocurría con la sociedad del consumo, precisamente ese ansias de poder alcanzar determinadas cuotas de renta salarial, lo que generaba es también estar más sometido a unas dinámicas del consumo. A partir de ahí aparecen entonces los nuevos movimientos sociales, 60-70, son más temáticos, son más diversos, son más expresivos, tienen componentes muy materiales, el ecologismo, el feminismo, habla de cuerpos, de medios ambientes, habla también de ecosistemas, habla de sociedades, pero tienen también una dimensión simbólica, fruto también de la emergencia de televisión y también de la puesta en lo público, de ese teatro de confrontación que van a ser el que van a generar estos movimientos. Pues si lo uno era la característica de los movimientos obreros, lo diverso, la pluralidad, el poder está repartido en muchos vectores es la característica de los nuevos movimientos sociales. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora? Pues que de alguna manera estos nuevos movimientos que emergen a partir de los años 90, podemos pensar en el zapatismo, en el movimiento antiglobalización, los movimientos frente a la guerra a principios de los años del siglo, digamos, XXI, posteriormente los movimientos contra la vivienda, movimientos estudiantiles, grandes protestas internacionales, Occupy Wall Street, el propio 15M, se caracterizan por tener una visión más global de los problemas, en el sentido de decir, no podemos compartimentalizar las luchas, más propio de los nuevos movimientos sociales, y tampoco creernos que hay un referente de acción como apuntarían el movimiento obrero, ¿no? Entonces, a partir de ahí se transforman los lenguajes de hacer política y es lo que yo llamo
emergen lo que es un nuevo ciclo, una nueva cultura de hacer movilización social que yo llamo, que son me refiero a ello con el nombre de los nuevos movimientos globales. Globales porque tratan de interrelacionar luchas descaradamente, es decir, el feminismo, el ecologismo y la crítica al capitalismo, por poner un ejemplo, tienen que ir de la mano. En los discursos, por ejemplo, del 15M, somos muchos, somos tal y cual y pascual, son ejemplos de discursos en red muy característicos de estos movimientos, lo vemos en los foros sociales, lo vemos también en temas de vivienda. O sea, interrelacionan globalmente los problemas, parten también de que el protagonismo tiene que ser social en la medida de lo posible, es decir, tienen una fuerte vinculación al partir desde abajo, al mandar obedeciendo. Y tercera, también tiene una visión global en el sentido planetaria. Planetaria porque han buscado redes de protestas internacionales con mucha más facilidad, aunque también con mucha más dispersión que el movimiento obrero, por ejemplo, a principios del 20, que le costó mucho fraguar movimientos internacionalistas, era más rígido, eran otros tiempos. Y también planetario porque la cuestión ambiental y la cuestión de que el mundo está interrelacionado, fruto de esa mundialización financiera, fruto también de cómo los ecosistemas están allí siendo alterados globalmente, los hace también tener esa visión más global. Este surgimiento de movimientos globales, con ese énfasis en el protagonismo social, la articulación de discursos y también, digamos, con una visión, digamos, más global, planetaria de los problemas, viene pues porque hay unos conflictos y hay unas formas de entender la movilización que varían. Esos fenómenos emergentes son pues unas nuevas formas de construir legitimidades que da lugar a nuevos actores. 15M, Podemos, Vía Campesina, Occupy Wall Street, son un conjunto de redes que tienen esas características de priorizar el contexto, el protagonismo social, pero no renunciar a esas articulaciones globales. Hay un reconocimiento también de los límites, temas de los límites de lo que nos pueden aportar en temas de una clave de bienestar, digamos, las grandes ciudades, límites también derivados de una era en la que entramos, una era post-fósil, como ya habéis visto, digamos, en los primeros módulos, también el tema del cambio climático, y aparecen conflictos por doquier. Aquí han sido significativos el de la vivienda, a la hora de lanzar nuevas propuestas de acción. En otros países como Argentina es el tema de las fumigaciones y la soja. En países como en Brasil el tema de las ciudades y movimiento pase libre. Es decir, el protagonismo social y la politización de necesidades se amplía a los marcos tradicionales, tanto el nuevo movimiento social de los 70 como el movimiento obrero, ¿no? O sea, hay una visión un poquito más global. Ahí han influido mucho el papel de las nuevas tecnologías en lo positivo y lo negativo. En lo positivo, contribuyendo a que se generaran esas estrategias de acción, encuentros alternativos de carácter mundial, conocimiento de lo que ocurre en las experiencias en muchas partes del mundo. De hecho, hay una característica muy importante de estos nuevos movimientos globales, es que muchas de las estrategias de movilización, en lugar de ser norte-norte o norte hacia sur, son sur-norte. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de Vía Campesina, procede de su matriz del movimiento sin tierra en Brasil, fundamentalmente, con otros movimientos también de fuerte componente sureña, por así decirlo, el movimiento en la India, en África, por ejemplo, es donde tiene peso Vía Campesina. Si pensamos en los zapatistas y sus tres grandes lemas, que reúnen lo que hemos dicho aquí en el ADN anticipan el ADN de los nuevos movimientos globales, o lo simbolizan muy bien, mandar obedeciendo. ¿Para qué? Para un mundo en el que quepan muchos mundos y hay diversidad. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues caminando, iremos preguntando, ¿no? Esas tres claves de democratización intensa, de democracia radical, están muy presentes. Las nuevas tecnologías juegan un papel de acompañar esos movimientos. Siempre la tecnología y los movimientos sociales han ido de la mano. El movimiento obrero correspondía a la galaxia Gutenberg, una persona gestiona la imprenta, luego hay un mando central a la hora de decir qué y cómo se expresa el movimiento, por lo tanto hay un mando central en lo político. La galaxia, digamos, de McLuhan, más de audiovisuales, corresponde, digamos, con esa teatralización de lo que son los conflictos y esa visión también de espectacularización de esos conflictos y visibilización en la arena pública propio de los nuevos movimientos sociales, es decir, cuando la televisión se ha implantado en los años 60 y 70. Y ahora la galaxia Internet pues nos da esos espacios más reticulares, con estructuras sólidas, pero al mismo tiempo con caracteres rizomáticos. Digo estructuras sólidas porque el 15M existían plazas donde se socializaba. Y es un ejemplo, digamos, de cómo las nuevas tecnologías
que han servido para amplificar estos movimientos en su clave de democratización radical, para amplificarlos, pero no para crearlos. O sea, Internet no crea estos movimientos. Estamos hablando de los años 90, 92, donde hay ese giro tras la caída del muro de Berlín hacia un mayor protagonismo social y una mayor diversidad en las luchas. No los crea, pero los amplifica. Entonces, en Internet se dan dos movimientos, uno más positivo y uno más negativo. Uno más positivo, que es socialización y cuerpos en la calle, Internet, socialización, cuerpos en la calle, el caso del 15M, es decir, las plazas que se van comunicando y se van amplificando por la intermediación también de Internet y, por supuesto, por nuevas tecnologías que van de aplicaciones de transmisión en streaming al uso de móviles, etcétera, etcétera. Y luego, en el lado negativo, pues toda la vorágine que hay de campañas en Internet que no provocan socialización, sino que van de Internet a Internet, ¿no? O sea, haga un clic que usted va a participar de una protesta virtual, o cree su socialización, pero restrinja esa socialización a redes de afinidad que se dan en Internet, ¿no? Entonces, estos nuevos movimientos vienen contestando efectivamente a estas realidades, a estos nuevos conflictos, a estos nuevos actores, y acaban proponiendo también un nuevo debate o nuevos enfoques, digamos, de la idea de democracia, ¿no? Hay una crítica fuerte a la democracia liberal y representativa, porque lejos de ser liberal se transforma en neoliberal, y lejos de ser representativa se transforma en una democracia de élites, se elitiza y adquiere componentes fuertemente autoritarias. El caso de la Unión Europea es un ejemplo, digamos, de cuando se construye más alto es para quitar poder a los estados, y también ocurre, digamos, a nivel local, a nivel, como lo que estamos viendo, digamos, con el talante poco democrático de gobiernos que han cambiado y van a cambiar las constituciones sin que, digamos, tenga un carácter popular esos cambios. ¿Cuáles serían las características de esa idea de democracia? Pues centrándonos específicamente en los movimientos sociales, ya veremos cuando venga el municipalismo como una herramienta institucional, pues podemos caracterizarlo por esa democratización radical. ¿Y qué entiendo yo por eso? Entiendo por procesos donde el autogobierno es una máxima, donde la idea de construir procesos está muy presente, la idea de rotación y de liberación, es decir, se trata de ideas que diría Barber de una democracia fuerte, una democracia deliberativa, desde abajo, y donde la interrelación directa está muy presente. No discute que pueda haber procesos de representación, pero es lo que los zapatistas llaman el mandar obedeciendo. Continuamente el poder debe ser retornado a las bases. Entonces, lo más identificable con este ciclo de protestas asociado a los movimientos globales tiene que ver con estos ciclos donde el poder retorna constantemente. Cuando no veamos estructuras donde el poder retorna a las bases, estaremos viendo más política tradicional, sea sectorial, como de los nuevos movimientos sociales, o sea, digamos, de perfiles más cerrados y homogéneos, como el movimiento obrero, ¿no? Es una democracia que se basa más en procesos horizontales y en generar cooperación que en establecer procedimientos institucionales participativos. Y eso lo diferenciará de esas formas más participativas institucionales, más características en algunos casos de la socialdemocracia o de institucionalidades más clásicas, ¿no? Hay una necesidad, sería el punto 3, de confluencia que hace que se desarrolle ese sustrato de los movimientos globales actuales que yo llamo la política de Lee. ¿Qué entiendo la política de Lee? Tanto los movimientos de los 70 como el movimiento obrero se caracterizaban por la política del O. O eras feminista radical de la igualdad, o eras feminista radical de la diferencia. O eras feminista marxista, o eras una feminista libertaria. O eras marxismo dentro de los diferentes ismos, o anarquista dentro también de los diferentes ismos, y en cualquier caso te obligaba a un posicionamiento más firme. En la política de Lee está más la idea de los rebeldes se buscan, que dirían los zapatistas, es decir, un constante y un continuo creación de sinergias, de intentos de confluencia. No quiero pintar esta película como buenos y malos, porque esta propuesta de confluencias constantes a veces también es una reproducción de las sociedades líquidas tipo la galaxia Facebook, donde nos cuesta poco crear redes de afinidad, pero en absoluto estamos creando conflictos. O sea, esas redes líquidas que estamos creando tan porosas, a veces es el mejor camino, digamos, para que
la movilización en la calle pueda ser también una forma de consumo, es decir, consumo de identidad, busco ahí, sin, digamos, mercantilizar, pero intentando sobre todo encontrar algo que Internet y el consumo material no me dan, ¿no? Entonces, hay un poco de crítica, sobre todo a esas formas de organización en la actualidad de la política del I, donde la articulación es incesante, pero sí es cierto que han roto esa barrera de espacios más cerrados que caracterizaba a las miradas críticas con anterioridad. Y yo creo que no todo es tan nuevo, sino que lo que estamos es reinventando y retomando algunas críticas constructivas que venían también frente a ese marxismo o a ese anarquismo, a los movimientos de los 70. Estoy pensando, por ejemplo, aquí, como dice la transparencia, la frase de Paulo Freire: el mundo no es, el mundo, no es, el mundo está siendo. Hay muchos pensadores que han hablado de la complejidad y la idea de que el mundo no es algo, el mundo está siendo constantemente, como diría nuestro bien querido Galeano, recordando a un poeta uruguayo, somos aquello que hacemos para cambiar lo que somos. Es decir, directamente el ser, estar y hacer se están retroalimentando. ¿Por qué digo eso? Porque los movimientos sociales actuales, como podemos ver lo que ha sido V de Vivienda o lo que ha sido el 15M, o incluso las propuestas municipalistas más radicales en el sentido de que no han sido marcas blancas de grandes partidos, sino que han emergido desde abajo, intentando, digamos, ahondar el vínculo con la ciudadanía, pues una característica fundamental ha sido esa, ¿no? El bajar los niveles ideológicos, el apuntar más a necesidades concretas y el ir avanzando para ir enfrentándose a los problemas de esa institucionalidad sin tener un modelo cerrado de institucionalidad pública ni tampoco de una relación cerrada con los movimientos sociales, a los que por otro lado se considera esferas autónomas, ¿no? Entonces, frente a esas miradas, lo que se tratan y lo que buscan, y sería el sentido segundo de la palabra emergente, como señala Boaventura Sousa Santos, esta nueva cultura democrática debe introducir una visibilización y una ampliación de todas las experiencias que conocemos y que nos pueden orientar en un cambio global. Es decir, no nos podemos permitir, sería la frase o sería el aprendizaje de estos movimientos sociales, el desperdiciar experiencias porque no son de nuestra identidad, de nuestro bando, porque no utilizan nuestras herramientas. Debemos incorporar experiencias de otro lugar. Sousa Santos lo habla en el sentido de que el mundo hegemónico funciona invisibilizando pues, el trabajo de las mujeres, de los campesinos, de los que mantienen la biodiversidad, de los que crean culturas políticas de participación, de los cuidados, y visibilizando solamente aquellos valores materiales de escala global y relacionados con las transnacionales. Nosotros debemos hacer el movimiento contrario, visibilizar experiencias que son ocultadas de forma consciente y, por otra parte, poder conjeturar en teorías de medio plazo, en prácticas de medio plazo, no de largo plazo, nuevas propuestas y la emergencia de nuevas formas de acción y nuevas formas de entender cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades globalmente, ¿no? Ahí, el cuarto punto que vendría, la conexión entre lo local y lo global, para oponerse, como vemos en la transparencia, a políticas de acercamiento del capitalismo, lo que tendríamos era que recuperar esos acercamientos, no para construir otros acercamientos, sino para construir pequeñas islas interconectadas que fueran generando, digamos, un caldo de cultivo mayor. Quiere decir, en los movimientos sociales actualmente, y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la plataforma de la PA, o lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la relevancia del consumo y la soberanía alimentaria, o lo vemos con temas de economía local, vemos que la politización de necesidades sentidas es fundamental para ese movimiento social. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, porque el salto hacia necesidades globales, hacia una idea global de sociedad, de ciudad, o al menos algo compartible, a la hora de hablar también de derechos sociales, universales, cuesta bastante más, ¿no? Pero sí ha sido un éxito de estos movimientos partir de necesidades muy concretas y poco a poco ir extendiendo esas vías de solidaridad, ¿no? La idea es, pues, romper esos cercamientos globales de sistemas autoritarios, de una democracia autoritaria, valga el oxímoron, e ir reemplazándolos por formas de
o bien de democracia radical, como veremos que está presente en el municipalismo, en su parte más social, o bien formas de democracia participativa, es decir, agentes que están buscando en las actuales instituciones cambiar su código, pero no crear nuevo código para que ese código esté más accesible. Y cuando digo código, digo participación, digo cultura, digo acceso a vivienda, digo acceso, digamos, a rentas que no nos hagan depender de un salario, el caso de la renta básica. Digo, por ejemplo, bienes que se consideran comunes, agua, etcétera, etcétera. Porque todo eso ha sido de alguna forma cercado en particular por el capitalismo. O sea, podemos decir que los territorios están siendo disputados, los territorios, sobre todo los físicos, pero también, digamos, los de cómo entendemos la noción de desarrollo o la noción, por ejemplo, de bienestar, están siendo disputados a lo largo y ancho del mundo y están emergiendo una multiplicidad de mundos que están encontrando en algunas herramientas, como en el caso del municipalismo, un lugar donde físicamente encontrarse y construir política. En el punto 5 quería detenerme un poquito de la virulencia de este conflicto, de la virulencia que se da entre movimientos sociales emancipadores y nuevos fascismos. En mi opinión, en mi lectura, digamos, social de qué es lo que está ocurriendo, en realidad, si lo queremos simplificar mucho para entenderlo bien, hay un doble proceso constituyente que se está dando. Por un lado, un proceso constituyente ya afianzado, conservador, que nos quiere legar una sociedad basada, digamos, en el precio y la conquista de unas élites, que nos fue introduciendo, digamos, en ese neoliberalismo de 1990 y tantos, con las sucesivas infraestructuras creadas para esa expansión urbanística, los 92 de Barcelona y de Sevilla, también, digamos, con las políticas más, con una profundización del neoliberalismo y una detención de hasta dónde podía llegar el estado del bienestar en términos de gasto con las políticas del PSOE en Solbes. Y a partir de ahí lo que hemos visto en el año 2000 no es sino una proliferación de restricción de libertades, mercantilización, digamos, de todo aquello que estaba en manos, digamos, del Estado o que pudiera ser un terreno, una propiedad comunal, y forzar el advenimiento de leyes que fueran favorables a esa lógica global del neoliberalismo. Tenemos allí, por ejemplo, el cambio constitucional que se registraba, digamos, para favorecer el pago de la deuda internacional. Tenemos organismos como el MEDE de la Unión Europea, que son auténticos fiscales y policías del control presupuestario. Tenemos las recetas del FMI, hemos visto qué ha pasado en Grecia, pero a nivel capilar también tenemos cómo esa constitución neoliberal va avanzando en la práctica. Tenemos, por ejemplo, el tema de la ley Montoro, ¿no? De cómo todo aquello que huela a poder local, cuanto más pueda ser vaciado de su contenido y su capacidad para gestionar políticas desde lo local, pues tiene que pasar a manos, digamos, de lo estatal. Tenemos la ley de Mordaza también, cuando quieran sobrepasarse determinadas protestas contra este régimen neoliberal. Este es el proceso constituyente que se está afianzando, ¿no? Una revolución, auténtica revolución por parte de las élites, en las cuales están participando también, o han venido participando recurrentemente, partidos atrapatodo del tipo, por ejemplo, del PSOE, es decir, no estamos hablando de unas élites muy alejadas de aquí, sino estamos hablando de sectores financieros, inmobiliarios, relacionados con el turismo, más este conjunto de partidos y, por supuesto, sindicatos que han tenido a bien seguir con la mercantilización para crear lo que ellos entienden un mercado laboral que no es más que el anticipo de una precariedad absoluta, de tal manera que las masas puedan quedar conectadas directamente a unas élites. Esto parece muy rocambolesco, el advenimiento de un nuevo fascismo, pero sí es cierto que hay unos ciertos gérmenes de esa extrema derecha que están encontrando a bien también el sacudir la precarización que está generando este neoliberalismo, ¿no? Por otra parte, frente a eso hay un proceso constituyente desde abajo con mucha más legitimidad social, pero con mucho menos potencia política, y que se está viendo ahora con los procesos de remunicipalización de servicios que estamos viendo últimamente. Estamos viendo con campañas no tan simbólicas, sino de fuerte calado ético, como el tema de la red de ayuda a refugiados recientemente, la explosión de circuitos cortos de mercados locales, bien sea por cuestiones de subsistencia, bien por temas de preocupación ecológica, o bien sea por politizar, digamos, el consumo. En fin, desde abajo estamos viendo muchas mimbres que los de los 90 van surgiendo y que han hecho posibles salir a la arena electoral con propuestas horizontales desde abajo, de abrir instituciones, que son las características de los partidos
municipalistas, y ahí tenemos la parte de lo que hemos visto, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, Madrid, o el condicionamiento que se hace o se intenta hacer en ciudades de Andalucía como Málaga o Córdoba, o con una posición fuerte del sector más neoliberal, lo que está ocurriendo en Cádiz. Por lo tanto, son dos procesos que se enfrentan, ¿no? Uno, como digo, más cercano, el de abajo, el constituyente desde abajo a estos nuevos movimientos globales, en el cual está participando también cierta izquierda institucional que dice hay que abrir hacia otras formas, hacia otros procesos más abiertos, lo que es el asalto a estas instituciones, ¿no? A partir de ahí, entonces, tenemos como dos grandes modelos también enfrentados de democracia. Esa democracia autoritaria que viene a decir que lo único que me interesa es de una sociedad democrática es que pueda funcionar como mercado, y ahí los grandes neoliberales y Hayek puede estar muy presente. Y otra forma de democracia, como vemos aquí la transparencia de democracia radical, que cree que toda solución socioambiental a la crisis civilizatoria que estamos padeciendo tiene que ver con al menos instituciones abiertas a la ciudadanía y muy posiblemente con problemas, soluciones y puesta en práctica de instituciones por la propia ciudadanía. Es decir, pasar de una democracia que significa delegación, que en estos momentos lo que significa es sometimiento, a formas de democracia que trabajan la cogestión, es decir, instituciones que se abren a la ciudadanía y que consideran que el precio no es el vehículo motor, sino que tiene que ser bien lo público o bien las comunidades organizadas. Democracia participativa, pues, instituciones que se abren, o formas de democracias radicales que buscan una, como decíamos antes, una deliberación y una participación directa en los asuntos que nos afectan. Y nos afecta no solamente la decisión política, sino cómo funcionan nuestras finanzas, quién y cómo tiene acceso a la cultura, de qué nos alimentamos, y a partir de ahí salen muchos programas muy concretos en clave de o bien de remunicipalización de servicios y apertura de estos servicios a la ciudadanía. Estamos hablando también de todo ese, en el caso de, por ejemplo, en este país, en el caso del agua, es un tema candente, pero en el caso también de cómo introducir economías más cooperativas y desbancar a las grandes transnacionales que están gestionando los servicios en los ayuntamientos. Eso es algo que se está debatiendo y que se está poniendo en marcha hoy en nuestros municipios. Pero también estamos hablando de instituciones públicas que no tienen que gobernarlo todo, que no tienen que gestionarlo o cogestionarlo todo, sino que hay otras esferas que pueden ser y que deberían ser gestionadas directamente por la ciudadanía. Los espacios sociales o culturales o los comedores sociales, como es el caso de Córdoba, pues no tienen por qué gestionarse desde lo público o desde lo privado, sino que creamos espacios como el Rey Heredia para introducir una gestión más parecida a lo que serían las dinámicas del manejo de los comunes. Es decir, son espacios sociales que no son cerrados en la clave ideológica ni en formato de acción, sino que juegan a ser espacios comunales dentro de la ciudad que permiten un manejo, ya digo, de otra forma de autogestionarse temas como la cultura, temas como la alimentación, temas como las formas de hacer política, ¿no? Frente a esa democracia autoritaria caracterizada por los patrones globales de producción y consumo y por la existencia de grandes bancos y estructuras como el MED de la Unión Europea que, según se levante los señores de Moody's y los intereses que tengan estas agencias financieras, pues decretarán que vayamos en uno u otro sentido, ¿no? ¿Construir el poder o tomar el poder? Esa pregunta tendría sentido más en los 80 y los 90, porque ahora las disyuntivas o las dicotomías, lo que buscan los movimientos sociales actualmente es sustituir ese o tan estricto, que parece que las cosas son blanco y negro, no para introducir grises, sino para, como diría Zembranos en sus libros de inteligencia colectiva, construir un tercer escenario que nos permita estar colaborando, creando sinergias. Y ahí el municipalismo sin duda va a permitir crear unas sinergias entre los que vienen de la institucionalidad pública, los que vienen de los movimientos sociales y los que están trabajando también desde economías más locales. ¿Construir el poder o tomar el poder? Bueno, el poder está presente en las instituciones, en las asambleas, en los bancos internacionales, en las grandes finanzas. Lo que se trata, digamos, es de alguna forma traducir o intentar traducir todos esos movimientos de protestas
en un empoderamiento local a la hora de satisfacer nuestras necesidades básicas, de ahí el auge de todo el tema de todas las dinámicas de economía social y la apuesta municipalista también por esa economía social, y también se trata de construir nuevos espacios de poder, es decir, de visibilizar y construir poder al margen de las instituciones públicas, ¿no? Y dentro de las instituciones se trataría de tomar el poder, de tomar esa parte del poder que es muy pequeñita, que es el poder electoral, que está contenida a su vez en el poder político, que es el que tiene la capacidad para articular procesos en el espacio público, pues a través de ese poder electoral abrir algunas brechas, abrir imaginarios, abrir canales para el cooperativismo, abrir canales para otra gestión de la cultura, pero en ese sentido de abrir fisuras, porque está claro que el poder político está trascendiendo lo local, lo municipal, y a alguna serie de respuestas habrá que articular más allá de lo próximo. Pero estos movimientos sociales no se plantean, como digo, los nuevos movimientos o los nuevos actores políticos en clave de O, sino en clave de I, o sea, el estar dentro y fuera. Por eso los zapatistas utilizarán la palabra rebeldía y no la de reforma o revolución. Ese es el debate del movimiento obrero. Y en estos tiempos de urgencia, de emergencia y necesidad de una ética urgente, digamos, que devenga en prácticas muy concretas, es donde interviene el I. Los rebeldes se buscan. Reformistas que proponen no parches sino auténticas revoluciones, y revolucionarios que entienden que también desde dentro de las instituciones necesitamos reformas para que nos den una cobertura. Pero siempre partiendo que el empuje social, como hemos visto ahora en el ejemplo de la PA, de las economías locales, de las candidaturas locales, es lo que puede articular un poder electoral con capacidad política. Porque como vemos en otros nuevos partidos, y aquí estoy hablando más concretamente de lo que puede ser, que está todavía por ver, el espacio de Podemos, si la articulación es, como en muchos casos está ocurriendo, desde la órbita o desde el espacio del marketing electoral, ese poder electoral, sin ese empuje social, sin esas bases sociales y otras formas de vida, no va a poder zarandear el poder político. Es más, es muy probable que sus programas económicos terminen dando por bueno, a regañadientes, como en el caso de Syriza, los programas que vengan de otro lugar. Sin esa base social y sin ese empuje social y sin una configuración del poder electoral como consecuencia de ese empuje social, los movimientos sociales saben que tomar el poder electoral no es sino alcanzar de nuevo un techo de cristal, en este caso un techo de cemento. En el punto 8 nos viene a colación la relevancia del municipalismo en la actualidad. Sitúa el problema. Frente a los que abogan por una democracia autoritaria de unas élites que dicen dadme el poder que yo lo gestionaré para bien vuestro, hay unas propuestas que dicen vamos a abrir instituciones, democracia participativa, porque necesitamos ese protagonismo social, porque hay mucha gente que ha perdido la credibilidad en la política, porque hay mucha gente que necesita también satisfacer necesidades urgentemente, porque hay mucha gente que para querer necesita ver cambios concretos en su proximidad. Hay gente que viene de esa órbita de la democracia participativa que dice hay que asentarse más socialmente, muy al hilo de lo que han sido la construcción de partidos clásicos o propuestas políticas clásicas de Estado basadas en movimientos populares. O sea, en el municipalismo van a aterrizar varias corrientes. Una, la que viene de la democracia participativa, más ligada a un movimiento marxista más clásico, y que habla en muchos casos de un poder popular, en el sentido de que necesitamos lo popular, los sociales de abajo, para construir cosas más importantes, importantes entre comillas, arriba, ¿no? Ahora bien, hay otras prácticas que vienen, por ejemplo, de un municipalismo libertario que dicen la esencia de la democracia no se puede alcanzar si no hay una gran capacidad de autogobierno en instancias próximas de lo local. Dentro de las instituciones, por lo tanto, habrá que acudir a municipios pequeños o a descentralizar grandes municipios para que puedan establecerse formas de democracia deliberativa allí, y también hay que contar también con ese autogobierno fuera, hasta que no podamos gobernarnos y satisfacer nuestras necesidades en un, digamos, en un nivel elevado, satisfacer necesidades materiales, expresivas, culturales,
de relación también social, de construcción política, de relación con nuestro entorno. Si no podemos tener también autogobierno social al margen de esas instituciones, poco habremos avanzado en ese autogobierno. Y es un poco lo que va ocurriendo ahora. Avanza la idea de autogobierno social, que sería el caso del 15M y los movimientos precedentes. Parece que hay una idea de autogobierno político en clave municipalista, que es lo que está avanzando. Nuevamente creemos que después de que se vean los límites tanto de ese poder electoral por arriba, en las generales, como cuando veamos también las dificultades para el cambio en abrir algunas grietas en lo institucional por abajo, nos daremos cuenta que ese empuje social va a volver a ser nuevamente necesario. Pues bien, junto a la idea de poder popular y el municipalismo libertario, que tiene raíces más clásicas, hay un ecologismo político que aterriza también con la idea de crecimiento y que nos dice que o hacemos de lo local o no seremos sostenibles. Es decir, tenemos que recuperar la conciencia de especie y habitar en ecosistemas que sean, digamos, más controlables y no sean tan depredables por agentes externos, multinacionales, estados que vienen de fuera. Tendremos que de alguna manera relocalizar los satisfactores de nuestras necesidades básicas, primero porque no va a ser posible continuar con esa dinámica de global y de consumo para unas élites, por lo que habéis visto también en los capítulos del colapso civilizatorio precedentemente, y segundo, digamos, porque no nos interesa construir formas sociales de solidaridad, llámense socialismo, ecosocialismo, comunitarismo abierto, llámense formas, digamos, de reinventar la emancipación o de establecer una economía de cuidados. No podremos reinventar esa forma si no se basan o anclan profundamente también en una interacción próxima, de tal manera que las tecnologías sean convivenciales, es decir, que la política nos haga convivir más en lugar de separarnos como ciudadanos, de que el trabajo nos haga convivir más en lugar de crear unidades de precarios y precarias esparcidas para el uso del capital, que en el territorio podamos evaluar las economías y crear sinergias en lugar de crear, digamos, diferentes sectores que están trabajando para una depredación más global. Por lo tanto, como señalo en la transparencia Municipalismo 3.0, esa idea de poder popular, esa idea de crecimiento con justicia y ese municipalismo libertario están interviniendo como culturas juntas para trabajar en ese nuevo municipalismo. ¿Y qué tiene que ver con todo eso que hemos hablado con nuevos movimientos globales? Pues que cuadra muy bien. Internet, una parte y una forma de uso de Internet cuadra muy bien con esa perspectiva global muy hipersensible frente al poder, que exige protagonismo social y que nos dice que debemos cuidarnos nosotros, nosotras, y cuidar también el planeta por lo que nos va en ello. Pues esos movimientos encajan muy bien en el hacer municipalista. Ahí este país tiene ventaja sobre otros lugares más centrales, donde el Estado es una pieza hegemónica y tiene una gran legitimidad. Estoy pensando, por ejemplo, en países centrales de Europa, porque la cultura política de este país redunda en ese protagonismo desde lo local, en ese protagonismo social, una parte de esa cultura política. Son aquellas culturas de matrices que yo llamo culturas de hacer local y que buscan reinventar instituciones constantemente o adaptarlas o vivirlas desde entornos muy próximos. Estoy hablando de culturas como, por ejemplo, los nacionalismos periféricos. Estoy hablando de las tradiciones de autonomía, anarquistas y libertarias, o a la actualidad incluso de movimientos de ecoaldeas, que buscan, digamos, en ese hacer próximo el referente de la satisfacción de sus necesidades. Pero también estoy hablando de culturas más populares y popularizadas. Estoy hablando de que cada uno en como dijera el escritor Dos Pasos, España existe, pero es una España de los pueblos. Cada uno quiere hacer la revolución, o quiere hacer la fiesta, o quiere sentirse muy ligado a lo que son sus raíces de pueblo o de barrio. Eso es una constante, digamos, en este país, donde cuando hay que hacer una manifestación global por algo, frente a la ley Mordaza, frente a la guerra, para pedir lo que sea, uno lo organiza en su plaza, de su pueblo, de su barrio, y rara vez tendemos a generar grandes articulaciones estatales, ¿no? Eso no ocurriría, por ejemplo, un 15M es impensable, por ejemplo, en la cultura, tal como lo veo yo, en la cultura política alemana, que en general es de construir grandes engranajes, lo cual tiene también una efectividad interesante, como ha sido, por ejemplo, como ha aprobado el movimiento autónomo en aquellos países, ¿no? Pues el municipalismo, entonces,
en este país tiene mucho sentido por esa característica que yo llamo del hacer local, tiene mucho sentido porque el ciclo de protesta de los movimientos globales va en esa dirección, y tiene mucho sentido porque si queremos luchar contra ese poder constituyente más conservador que viene de arriba hacia abajo, el trabajar en instancias locales, en encontrar herramientas locales, es muy interesante. Ya hay herramientas siendo aportadas por la economía social, ya hay herramientas en clave de mareas de protesta o ciclos de solidaridad, como en el caso de la PA. Nos falta por reinventar cómo sería esa solidaridad más local desde el punto de vista del sindicalismo, es decir, el gran déficit en este ciclo político es que el capital trabajo se encuentra sin mediar por instancias digamos que pudieran plantar cara a una confrontación, ese sindicalismo no existe, y entonces ahí lo que está ocurriendo en esa búsqueda de herramientas de politización, incluso de reinvención de lo laboral y de lo sindical, está introduciéndose el municipalismo como uno de los posibles referentes, porque ahí la batalla que se va a dar en términos de qué representa esa economía de los comunes y qué representa esa economía de lo público, es decir, en el caso del agua, qué debe gestionar el ayuntamiento y qué deben gestionar las comunidades en barrios o comunidades de regantes, es un debate que nos va a dar claves a la hora de cómo va a funcionar la economía, lo público y lo más cooperativo, y cómo se relaciona con aquello que es más comunal, es decir, aquello que no puede ser apropiable ni por un sindicato, ni por un partido, ni por un ente privado, ni por un ente público, ¿no? Entonces, esos debates se están dando en clave de, por ejemplo, de las semillas, o del software libre, o de los mercados sociales que están abiertos en espacios públicos, y es un debate de cómo podemos construir la ciudad de lo común, donde maximicemos lo que gestionamos comunalmente, y solo cuando necesitemos derechos sociales fuertes y universales acudamos a lo público, o solo cuando haya estrategias frente al cambio climático que requieran de una escala superior, intentemos imaginar instituciones de mayor ámbito. Entonces, la relevancia de ese municipalismo en los retos del siglo XXI viene porque es una politización de necesidades básicas desde una óptica local, desde abajo, posiblemente intentaremos que sea deliberativa, y huyendo también de todo ese proceso constituyente mercantilizador, financiero y de características características muy autoritarias, que es el que está construyendo la derecha en los últimos tiempos. Bien, ya para acabar, en el punto 9, ¿cuál sería el aprendizaje de las últimas elecciones en España? Bueno, yo os dejo aquí una transparencia con un link. El gobierno de las muchas ha sido un artículo que escribí en diagonal antes del verano de este año, de 2015. Y con el del gobierno de las muchas quiero decir que a raíz de ese éxito municipal con poco apoyo mediático, nada interés del sector financiero de las oligarquías políticas y financieras, y con unas campañas muy hechas en base a lo local y a los medios, en algunos casos más el factor humano que el factor económico, pues hemos visto un relativo revival de ese municipalismo en clave de candidaturas. Ojo que cuando yo hablo de municipalismo hablo de esas dos patas, de lo político institucional, de lo ya presente para abrirlo, y hablo de las dinámicas de autogobierno y de autonomía desde lo social. Pero ha habido un revival del municipalismo a raíz de esas candidaturas, aunque yo no las identifico plenamente. Pero estas candidaturas sí que nos han aportado mucho en esa clave de cómo construir desde abajo y cómo articularse desde abajo y cómo plantear un desafío a ese poder constituyente conservador. ¿Por qué lo han hecho? ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, el por qué tiene que ver con toda esa lógica acumulada de los 90, de que tiene que haber una hipersensibilidad frente al poder muy grande a la hora de construir nuevas cosas, y el cómo lo han hecho y por qué se ha utilizado lo local. No solamente está esa cultura del hacer local, no solamente están estos movimientos sociales, sino que también es una forma de dirigirse a la ciudadanía, primeramente convenciendo y pudiendo también ofrecer otras herramientas que podrían tener una escala mayor. Es decir, cuando nosotros hablamos de una remunicipalización de servicios y de una desmercantilización del agua, porque hay muchos servicios municipales, por ejemplo, como el agua, que aunque la empresa es municipal, la gestión es totalmente privada.
tienen un precio que marca el mercado, los contratistas que lo mantienen son agentes totalmente privados, en muchos casos externos, y en la mayoría de los casos son contratistas grandes transnacionales. Esa remunicipalización tendría que pasar también por una profundización en que entendemos el agua como bien público o como bien común. Entonces el agua no tendría que ser el precio el que lo marcara, sino que tendría que ver la comunidad también que dijera para qué y cómo queremos ese agua. Ahí están los regantes, ahí están las tasas municipales, los contratos no tendrían que ser de grandes multinacionales, sino que tendría que crearse una economía local que permitiese articular una transición energética en otros frentes y también, digamos, de favorecimiento de una economía comunitaria cooperativa también, ¿no? Entonces, lo local convence y nos ofrece ejemplos de lo que podemos ganar con una nueva gestión más cooperativista, más comunal, de lo que tradicionalmente se ha considerado que solo puede gestionar lo público. Es decir, podríamos tener lo privado transnacional, que habría que ir limando poco a poco, tendríamos que incorporar lo público para los derechos y las grandes transiciones que se nos escapan, digamos, del horizonte más local, pero tendríamos que incentivar por abajo esas economías cooperativas y esas economías también basadas en propiedades comunales, ¿no? Y no en aprovechamientos privados por grandes las multinacionales de todos los espacios de lo público, que en una ciudad, por ejemplo, como en Córdoba, cuando paseamos por ella vemos cómo está prácticamente cooptada ese terreno, sean empresas, sea utilización. Hace poco presentaba IKEA en una gran plaza aquí su catálogo, es decir, cómo cada vez la propia ciudad tiene una dinámica mucho más al servicio de estos capitales globales de lo que uno esperase, ¿no? Entonces, este gobierno de las muchas quiere decir que a través de lo local hemos podido convencer de otras formas. Este gobierno de las muchas tiene que ver también con una feminización necesaria a un incipiente de la política, y cuando digo una feminización quiero decir que aspectos que no son materializables, generalmente hablamos de empleo en clave de renta, pues tendríamos que empezar a hablar de economías que tienen que ver más con el bienestar integral de la persona, con lo que puedan llamarse economías de los cuidados, y a través de trabajos que en muchos casos son invisibilizados y en otros casos también no son monetarizables. Es decir, tendríamos que introducir también definiciones nuevas, ¿no? Entonces, estas formas aún son incipientes, es decir, nos seguimos rigiendo por una economía convencional, pero sí las formas, unas formas también mucho más dialogantes, más suaves, más articuladoras, han sido estrella en espacios como digo, por ejemplo, en Guañém, Marea Atlántica, o las hemos observado también en Ahora Madrid, y también las mujeres han estado encabezando también esas candidaturas y ha habido una mayor presencia femenina. Por eso hablo también de las muchas, en el sentido de que hay un paso, no de feminización de los movimientos sociales, pero sí digamos, reconocimiento de que por ahí podrían ir también las nuevas formas de emancipación. Y digo de las muchas también porque hay una creencia de la diversidad. La forma de organizarse en un lugar como Barcelona, donde existe un movimiento vecinal relativamente afianzado, longevo, con una memoria, no puede ser lo mismo de otras ciudades donde ese movimiento vecinal, Cáceres o Madrid, por poner un ejemplo, digamos, se ha perdido, ¿no? Entonces, hay una idea muy fuerte de que no puede haber recetas globales, que tiene que haber una creencia y un gusto por la diversidad, aunque a partir de ahí se tiene que reinventar unas articulaciones que ahora estamos viendo a través de procesos, bueno, pues los encuentros municipalistas que se están celebrando, de mesas por el agua que se están celebrando, reclamaciones, digamos, para construir una red de apoyo a la inmigración, el tema, por ejemplo, de cómo hacemos para tener un acceso a la vivienda e introducir el tema cooperativista también en asuntos de habitabilidad. Es decir, se van creando unas articulaciones que son más bien difusas, que obedecen a necesidades concretas, pero que creemos que el día de mañana pueden ser el empuje social que condiciona el poder político y que condiciona el poder electoral. Porque el camino inverso ya se realizó durante mucho tiempo, es decir, el poder electoral, y a partir de ahí genera una sociedad nueva, y hemos visto que o bien tiene consecuencias desastrosas, el caso, digamos, de lo que fue el comunismo real, o bien en muchos casos acaba como una socialdemocracia que es otra vez una remercantilización de nuestras sociedades por la puerta de atrás, es decir, vestir de nuevas palabras lo que viene a ser viejos programas, ¿no? Entonces ese gobierno o autogobierno de las muchas es fundamental para reinventar la política y reinventar la emancipación
en nuestros tiempos. Por lo tanto, el municipalismo, no solo estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de poder dentro y fuera de las instituciones. El municipalismo es importante porque da credibilidad de nuevo a la política, que es lo público, desde lo político, que es lo cotidiano, y el municipalismo porque en estos momentos, más allá de que nos pongamos a pensar, como diría Boaventura Sosa Santos, vamos a expandir experiencias, y tenemos un terreno abonado durante mucho tiempo, por lo menos estos 4, yo diría que un ciclo más largo de municipalismo para poder trabajar otras propuestas. De ahí la importancia a la hora de fortalecer esa resiliencia local, el construir territorios en democracia. Muchas gracias.